Estamos en Arqueología por Teléfono, un canal para pensar la arqueología urbana, para pensar la arqueología en general y para pensar un poquito también de historia, de ciudad y sobre nosotros mismos. Bueno, vamos con eso. Supongamos que quien oye esto así, digamos, de motu propio, no debería hacerlo, se decide hacer una excavación arqueológica. No debería hacerlo, pero vamos a hacer el ejercicio mental. ¿Cómo empezaría una excavación? Supongamos que alguien le dice, bueno, mira, este es un sitio arqueológico, hay que hacer una excavación. Yo creo que el sentido común diría inmediatamente, bueno, agarro una pala y empiezo a hacer un pozo. Ese es el sentido común. Pero en realidad es imposible empezar una excavación arqueológica sin tener algunas ideas previas sobre lo que es una excavación arqueológica. En general, las excavaciones arqueológicas son tanteos, espacios de exploración para poder encontrar ciertos fragmentos que están depositados a lo largo de un tiempo bastante profundo. Supongamos que 100 años. Esos objetos, esos fragmentos, esos restos están depositados probablemente en sucesión, no se cayeron todos juntos. Entonces un día cayó algo, al otro día cayó otro, al otro día cayó otro. Por lo tanto, la excavación arqueológica debe recuperar esos fragmentos, pero también debe recuperar el cómo de esos fragmentos. No es solamente sacarlos. El huaquero, el saqueador, el detectorista, el explorador, el que se lleva cosas de sitios arqueológicos, le es indiferente eso. En cambio, para la arqueología, lo que prima es la información. Lo que prima es la lógica histórica de ese lugar. Entonces, ahí es donde aparece un primer problema de tipo científico, que es donde nos diferenciamos del sentido común. Si yo tengo una secuencia a lo largo del tiempo de estos fragmentos o restos que han aparecido, ¿cómo hago? Tendría que ir sacando de a poco la tierra hasta que aparezca el primer fragmento, que va a ser en abstracto el más moderno, el que último cayó. La lógica diría que, bueno, se fueron amontonando a lo largo del tiempo, los más antiguos están más abajo, los más nuevos están más arriba. Siempre en abstracto, eso ocurre a veces y a veces no. Entonces yo la primera capa que saque de suelo, de tierra, va a ser el césped. Van a aparecer algunas cosas. El césped tarda en crecer más o menos, esa capa de suelo, 1,5 centímetros más o menos por año. Esa tierra negra se va formando. Bueno, supongamos que encuentre 3 o 4 fragmentos en esa tierra negra, probablemente sean bastante modernos, o sea, supongamos 10 años. Después voy a encontrar cosas más profundamente enterradas, de viejos suelos que en algún momento tuvieron césped y ahora ya no lo tienen más. Esa sería una segunda capa. Una tercera capa, una cuarta capa, una quinta capa. Cada capa es una unidad estratigráfica. Ahora, esa excavación tampoco puede tener cualquier forma. ¿Por qué? Si bien yo puedo ir retirando capa por capa, esos objetos, esos fragmentos, esos pedazos que encuentro, están relacionados unos con otros. Si yo encuentro, supongamos un caso glorioso, una espada enterrada, y encuentro en la capa inferior proyectiles de plomo, yo no sé si es un vínculo, hay un vínculo entre esa espada y las balas o los proyectiles. No lo sé. Entonces, yo lo que tengo que ver es cuál es la relación que hay entre una y otra parte de la profundidad. Si veo que esa espada es de una cronología y las balas son de otra, es muy probable que sean dos eventos distintos, que no tienen nada que ver. Ahora, si ambos están en el mismo lugar, próximos y en la misma capa, tengo una probabilidad de que haya sido del mismo evento. A alguien se le cayó la espada y se le cayeron las balas. Entonces, todo eso es información. ¿Por qué? Porque quiere decir que en el caso de las balas y la espada, en algún momento a alguien se le cayó. En cambio, si están separadas, cada una en su estrato, o separadas a mucha distancia, quiere decir que a 2 personas se le cayeron esos objetos. Se puede ver cuán lejos estamos del sentido común, si bien es sentido común también.
O sea, no es cuestión solamente de hacer un pozo y sacar. No es esa cuestión. Porque si no estaríamos siendo, digamos, unos saqueadores. Y lo que se intenta es recuperar información. Veamos otro caso. Supongamos que aparece una ruina. Y yo, bueno, voy a excavar los alrededores de la ruina. Si yo, por ejemplo, hago una excavación a lo largo de una pared, es muy probable que me lleve puesto todo lo que cayó de esa pared. Entonces, me voy a llevar junto con la tierra cascote, pedazo de teja, etc. Y no voy a poder saber si esa pared estaba revocada, si esa casa o edificio tenía un techo de tejas o de madera. No voy a saber si hasta la altura que podía haber tenido esa pared. Entonces, en cambio, si yo hago una excavación perpendicular a la pared, en esa zanja que voy a armar, en esa excavación, generalmente es a lo largo, voy a ver en una de las paredes todo lo que se cayó de la pared. En la pared de la excavación, en el costado de la excavación, voy a ver todo lo que se cayó del muro ese o de esa pared. Entonces, como otras capas. Entonces, tampoco es sentido común. Si bien lo es, tampoco es sentido común, porque mi objetivo es encontrar información, no encontrar cascotes que voy a después a descartar. Los cascotes son tan valiosos como una moneda. Veamos otro objetivo para nuestra excavación. ¿Qué pasa si yo encuentro un enterratorio? O sea, huesos, gente muerta enterrada. Ahí tengo que ver, bueno, la posición en que están los huesos. No es solamente sacarlos y llevármelos. No es lo mismo que un esqueleto esté totalmente desarticulado, o sea, un hueso por un lado, la calavera o el cráneo por otro, la mandíbula por otro, que puede significar que cayó muerta la persona y fue desmembrada por los animales, a que esté totalmente enterito, con los brazos arriba del pecho, en una posición norte-sur, que quiere decir que es un entierro a propósito, con intención. Dentro de los mismos huesos no es lo mismo que yo, por ejemplo, a mí no me interesan más que, supongamos, los huesos largos, para ver determinada información, y me tire o me deje ahí los dientes, por ejemplo, que suelen caerse de los cráneos. Entonces, no es lo mismo. Yo siempre debo recuperar información. Si yo no tengo mucha información en los huesos largos, puedo tenerla en los dientes. Volviendo al esqueleto, si ese esqueleto tiene un objeto cercano, esa distancia puede ser o bien un espacio, supongamos que la persona cayó muerta y rodó algo que llevaba, supongamos un puñal o balas o lo que sea. Eso sería una distancia espacial. Pero si encima de esos restos de esqueleto encuentro material, o sea, esas balas, arriba en una capa superior, quiere decir que eso cayó después. El muerto nunca se enteró de esas balas, nunca las vio. Todo esto hace que la excavación sea una tarea que no es para un aficionado. No es para un aficionado. Quien se pone a excavar así, haciéndose el Indiana Jones o el explorador majestuoso que va con una gorrita, ropa camuflada, borceguíes y una pala, y es un delincuente porque está transgrediendo una ley generalmente nacional, porque se está llevando información importante sobre determinados temas, puede destruir un hecho valioso, por ejemplo en una batalla. Los campos de batalla en muchos países están destruidos. ¿Por qué? Porque los institutos folclóricos, los grupos nacionalistas, los que buscan una historia para su casa y pueden enseñarla a los amigos, se han llevado prácticamente medio ejército. O sea, se han llevado proyectiles, restos de armas, botones, hebillas. Entonces han despojado los campos de batalla al punto de que ya no sabemos cómo fue la batalla. El nivel de destrucción que puede provocar un aficionado, por más buenas que sean sus intenciones, por más nobles que sean sus objetivos, siempre es destructivo. Recomendaría a quienes están escuchando esto, que se asocien con arqueólogos y arqueólogas. Nadie les dice que no tengan objetivos nobles con respecto a la historia.
No está prohibido querer a sus próceres o a los personajes ilustres, querer la historia de su país, pero traten de no destruirla meramente usando una pala como un arma.